el agüita. El otro día me dice alguien, no sé para qué sube la botella si luego no la uso. Es verdad, para que estoy tan aquí centrado en esto que no tengo tiempo. Pero bueno, aquí está por si en algún momento es necesario. Bueno, bienvenidos todos. Pensamos siempre en la gente que nos sigue por internet, que están seguros escuchándonos ahí. Y es también bueno saber, y también si podéis hacer ahí un hola, estamos aquí, aunque no podemos estar físicamente en Parque Este, pero aquí estamos siguiendo lo que estamos haciendo. Muy bien, espero que no estéis cansados ya de José, estamos en los últimos días de José, en los últimos días también de Jacob, nos quedan algunos mensajes. Después de esta serie vamos a ir al Nuevo Testamento. Aquella persona de la que está señalando José es la persona de Jesús, pero vamos a ver algo muy específico en la vida de Jesús. Pero todavía nos quedan algunos mensajes muy interesantes. No os perdáis el de la semana que viene, que vamos a hablar del perdón. Pero la semana pasada estábamos hablando acerca de la bendición. Dios quiere bendecir a sus hijos, Dios nos quiere bendecir. Desde el principio de los tiempos Dios bendijo a los animales, Dios bendijo a Adán y Eva, y la primera promesa que Dios hace es una promesa de bendición. De la simiente de la mujer vendrá alguien que restaurará las cosas que se han roto con la caída. Así que veíamos concretamente la semana pasada los últimos días de la vida de Jacob y cómo él tiene ya en el lecho de muerte, pues hace unas cosas que es bueno hacer al final de la etapa de la vida. Espero que esta semana hayáis ido a hacer testamentos y mirar los seguros, etcétera, porque estas cosas hay que dejarlas preparadas, ¿no? Hay que también prepararse para ese momento. Entonces, hablábamos de eso, de qué hacer en la última etapa de nuestra vida a la luz de lo que hizo Jacob, y una de las cosas que él hizo es llamar a su hijo José, y entonces vemos ahí que vino José y Jacob le bendijo a él y bendijo también a sus hijos. No pudimos desarrollar el tema de la bendición, pero es un tema muy importante porque continuamente nos deseamos bendición, queremos ser bendecidos por Dios, pero a veces no sabemos qué es eso, cómo funciona eso, ¿no? Y entonces pudimos ver algo la semana pasada. Lo que veíamos es que la bendición va más allá de una mera frase rutinaria que nos decimos, ¿no? O sea, cuando uno dice que Dios te bendiga, no solamente está teniendo buena educación para con un hermano, sino de alguna manera está deseando para esa persona que todo lo que puede llegar a ser sea. O sea, que Dios realmente lleve a esa persona hasta donde esa persona puede llegar, de acuerdo a la bendición de Dios también sobre nosotros. Cuando damos gracias también por la comida y bendecimos la mesa, ¿no? ¿De acuerdo? Todo eso es un tema sumamente interesante. Entonces, cuando hablamos de la bendición, decíamos que hay una bendición que es interna, o sea, hay muchas bendiciones que son espirituales, que Dios nos da. Hay bendiciones también que son externas, ¿de acuerdo? Como la familia que Dios nos da, como el trabajo, como la comida, como tantas cosas, ¿no? Que son externas, que también son bendición. Y también hablábamos de la bendición eterna. Son aquellas cosas que todavía no disfrutamos, pero que ya anticipamos y que un día disfrutaremos. Las bendiciones eternas de Dios para sus hijos. Sin embargo, cuando hablamos de la bendición, podemos también preguntarnos, o sea, yo quiero ser bendecido. Si esto es así, que la bendición es algo mucho más importante que un mero deseo en relación a una persona, ¿no? O cuando decimos que Dios bendiga esta iglesia, Dios, ¿no? Que Dios bendiga tu trabajo, etcétera, etcétera, tus hijos, etcétera. Pues yo también quiero disfrutar de esa bendición de Dios. Pues es bueno que reflexionemos sobre eso. A veces también podemos pensar, bueno, José es sumamente bendecido, pero yo no soy bendecido como José, ¿de acuerdo? Y tampoco soy bendecido como otros hermanos que yo conozco, que son cristianos como yo, y que son más bendecidos que yo, ¿de acuerdo? ¿Por qué yo no soy bendecido como otros lo son? ¿Por qué Dios bendice a unos más que a otros? ¿Dios bendice a unos más que a otros? Es una buena pregunta para el grupo pequeño, pero la respuesta es que sí. Porque la bendición, vamos a ver a la luz del pasaje de hoy, es condicional. La salvación es incondicional, pero la bendición es condicional. Vamos a ver hoy, a la luz de las últimas palabras en el lecho de muerte de Jacob, la clave para ser bendecido por el Señor. Algo que todos deseamos, que el Señor nos bendiga,
algo que todos deseamos para otros, que el Señor les bendiga, que Dios bendiga a nuestros hijos, que Dios bendiga a nuestros nietos, ¿de acuerdo? Que Dios bendiga a los que están cerca de nosotros. ¿Cuál es la clave entonces para ser bendecidos por Dios? Justamente el mismo día en que Jacob va a morir, ya se había visto con José y con sus nietos, pero todavía no murió Jacob, todavía quedaba algo por hacer, pero ya en este pasaje que vamos a ver ahora, al final de lo que dice Jacob, fallece. De hecho, vemos también en este pasaje su entierro, ¿de acuerdo? Y vemos también el duelo que hay detrás de la muerte de un ser querido, que no sé si vamos a tener tiempo, pero es muy interesante cómo vivimos el duelo, pero se ve al final del pasaje. Por lo tanto, en el lecho de muerte ya, el último día de la vida de Jacob, reúne a sus hijos, les dirige las últimas palabras. Muy interesante esto de cuáles serían las últimas palabras que tú dirías en tu lecho de muerte, ¿no? A tus hijos. O si no los tienes, si no tienes hijos, pues a tus seres queridos, ¿no? Pues aquí vamos a ver cuáles fueron las últimas palabras de Jacob al final de su vida. Entonces, para despedirse, dice unas últimas palabras y bendice a cada uno de sus hijos. O sea, dedica un tiempo a cada uno de sus hijos y les bendice. Y vamos a ver aquí este pasaje que muchas veces los predicadores se saltan y también incluso nosotros cuando vamos leyendo la Biblia vemos que hay una lista ahí y nos la saltamos, ¿de acuerdo? Pero es un texto, está ahí, es palabra de Dios y es un texto muy interesante, porque son las últimas palabras de Jacob. Dice, y llamó Jacob a sus hijos, capítulo 49, versículo 1, y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Os voy a decir lo que va a pasar con vosotros en adelante. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, el mayor, estaban allí todos alrededor de la cama, ¿de acuerdo? Y se dirige a Rubén, con todos los hijos presentes. Tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Tercer hijo, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de leche. Zabulón, que estaba allí al lado, ahora me toca a mí. Zabulón, en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Bien, no vamos a seguir leyendo porque luego lo vamos a ir viendo porque vamos a dedicar un momento a cada uno de los hijos de Jacob y la bendición y las palabras, las últimas palabras que él dirige, ¿de acuerdo? Así que en primer lugar aquí vemos que en este pasaje hay una profecía acerca del futuro de sus hijos y de las tribus que van a dar lugar a Israel, ¿de acuerdo? Ahora son 80, 90 personas, pero dentro de poco tiempo van a ser 2 millones y van a entrar en la tierra prometida. ¿Qué va a ser de ellos de aquí en adelante? ¿De acuerdo? Y él, Jacob, por revelación divina, sabe lo que va a ser de cada uno de sus hijos. Entonces hay aquí una profecía sobre sus hijos y sobre la descendencia de sus hijos. La tribu que va a dar lugar cada uno de sus hijos, porque aquí están las 12 tribus de Israel, ¿de acuerdo? Así que eso en primer lugar. En segundo lugar, dirige una bendición a cada uno de sus hijos. Por lo que hemos leído podemos pensar, pero ¿realmente eso es una bendición? Ha dicho palabras muy duras. Pues es una bendición. A veces decir la verdad es
es una bendición, ¿de acuerdo? Vemos que bendice a sus hijos, vemos que muere ya al final y es sepultado, porque hay un pasaje final donde se ve que toda una procesión de gente de Egipto muere, hay luto por él, y entonces pues ya regresan como él había pedido a José que le enterrasen donde él había dicho, ¿no? Así que finalmente muere, es sepultado y hay un tiempo de duelo, ¿de acuerdo? De sentir la pérdida de su padre Jacob por parte de todo, y especialmente de José, y luego ya regresan de nuevo cada uno a Egipto, a su vida normal, y esto es el duelo, ¿no? Es un momento de sentir la partida de un ser querido y después regresan a la vida cotidiana. Así que aquí en este pasaje nos da la clave para ser bendecidos por Dios. La clave para ser bendecidos por Dios. Y puede responder a la pregunta, ¿por qué Dios no me bendice en algún área de mi vida? ¿Por qué bendice Dios a uno más que a otro? Aquí lo estamos viendo, que por lo que dice Jacob, algunos de los hijos y sus tribus van a ser más bendecidos que otros hijos y otras tribus. Por lo tanto, vemos la clave para ser bendecido por Dios, porque todos queremos que Dios bendiga nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra economía, etcétera, etcétera. Vamos a ver un principio fundamental que está antes de eso, en el Salmo 133, que nos va a servir para entender un poco cuál es la clave de la bendición de Dios para nosotros. Dice, mirad cuán bueno, lo sabemos todos, ¿no? Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La segunda parte dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Esa es una manera de expresar, de acuerdo a un lenguaje poético para expresar lo que va a hacer Dios con aquellos que habitan juntos y en armonía. Y dice, en segundo lugar, el siguiente texto, como el rocío del monte que desciende, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Vale? ¿Ves? La bendición de Dios está sobre sus hijos, pero sobre sus hijos que, en primer lugar, ¿qué está diciendo ahí? Que habitan juntos y que buscan la unidad. Por lo tanto, no hay bendición si no te congregas con otros hermanos. Ya está. O sea, congregarse, en reunirse en la iglesia con otros hermanos, hay bendición. Lo ha prometido el Señor. Pero si no te congregas, si no habitas junto con otros buscando la unidad de la iglesia, esa bendición que Dios quiere dar, no la tienes. No la tienes. ¿Veis? Hay aquí ya un principio fundamental para ser bendecido por Dios. Hay una condición. Hay una condición. La importancia de habitar juntos, de vernos, de estar juntos y armonía, buscar la unidad entre nosotros. Si nos juntamos para enfrentarnos los unos a los otros, no es la bendición que Dios nos va a dar. No hay bendición en eso. Pero sí dice que es bueno, que es delicioso cuando lo hacemos, porque Dios se ha comprometido a bendecirnos y a darnos vida eterna. Por lo tanto, a veces queremos ser bendecidos sin cumplir la primera parte del texto, sin cumplir la condición para esa bendición. Así que no puedes ser bendecido si no buscas eso, si no buscas la unidad, la armonía entre los hermanos, si no te congregas. Pero tampoco, por lo que hemos leído, no puedes recibir la bendición de Dios si tú quieres asesinar a José, que es lo que quería hacer Rubén, ¿no? O sea, si tú eres un asesino, si tú mientes a tu padre durante 20 años acerca del destino de José, tú no vas a ser bendecido por Dios, porque estás mintiendo a tu padre, porque eres un asesino, un malvado, ¿de acuerdo? Pero sigue, Rubén, después quien viene, Rubén, Simeón y Leví, y entonces a esto les dice que, bueno, que son sanguinarios, que han matado a mucha gente. Pero también a Rubén le ha dicho que te has acostado con mi mujer en mi misma cama.
Por lo tanto, tú que eres el primogénito, te has envilecido, dice. Lo vamos a ver ahora, ¿no? Por lo tanto, si eres violento como Simeón y Leví, si vas por ahí matando gente, no puedes esperar que Dios te bendiga. ¿Me entendéis? Por eso vemos que a unos les va bien y a otros no les va bien. A unas tribus les va bien, a unas hermanas les va bien y a otros no les va bien. Unos son bendecidos mientras que otros no lo son. La salvación es igual para todo el mundo, eso es incondicional, pero no la bendición. La bendición no es igual para todo el mundo. La bendición está condicionada por la obediencia, por el carácter, por ser como José. ¿Por qué José fue tan bendecido? Porque José fue como fue. Y ahora lo vamos a ver cuando llega su padre a hablar de José. Vamos a ver por qué fue bendecido. Así que la salvación es incondicional, pero la bendición es condicional, y lo vemos en José y lo vemos en todos sus hermanos. Bien, en primer lugar, vamos a ir ahora viéndolo rápidamente. Son las últimas palabras en el lecho de muerte. Llamó Jacob a todos sus hijos. Ya José estaba allí, sus nietos, pero llama a todos los hijos que están allí delante en el lecho de muerte. Dice, juntaos, os declararé lo que os ha de acontecer en los días que van a venir. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Llama casi a punto de morir a sus hijos para que estén a su lado porque tiene algo que decir. O sea, las personas mayores tienen cosas que decir. Tenemos que escuchar a los mayores. A los mayores no se les hace caso. En la antigüedad, cuando una persona decía algo antes de morirse, eso estaba grabado en piedra. Era sumamente importante. Son sus últimas palabras que hay que oír. Pero él está haciendo un llamado a sus hijos a que pongan atención de lo que va a decir. Él lo está haciendo, en primer lugar, como decía, aquí hay una profecía. Hay una cosa interesante en la Biblia que a veces obviamos, que es el hecho de la profecía. El estudio de la profecía es apasionante, es un tema muy interesante. Aquí lo que Jacob va a predecir el futuro de sus hijos y de las tribus que van a dar lugar a sus hijos. O sea, ¿cómo sabe él eso? ¿Cómo puede saber cuál va a ser el futuro de sus hijos? Bueno, pues es algo profético que Dios le está revelando a Jacob. Dios no nos deja solos en ningún momento de la historia y Dios nos va dando información a través de sus profetas y también a través de su palabra acerca de sus planes. Pero hay un punto aquí que la profecía es anticipar el futuro, es decir, lo que va a pasar más adelante. Y es lo que Dios está diciendo. El libro de Apocalipsis es profético porque nos está diciendo Dios lo que va a pasar un poquito más adelante. Así que, ¿por qué la profecía? Mira, porque una de las cuestiones de la vida es la incertidumbre. O sea, cuando no tienes profecía, cuando no tienes palabra de Dios acerca del futuro, como tenemos los cristianos, vives en completa incertidumbre. No sabemos dónde vamos, qué nos va a pasar, qué va a ser de nosotros, ¿entendéis? ¿Qué va a ser del mundo, qué va a ser del planeta, etcétera, etcétera? Pero la profecía nos anticipa, nos dice, nos da información acerca de eso. Cuando Dios viene a nuestra vida, se desvanece la incertidumbre porque nos da certezas. El hecho de qué pasa después de la muerte, pues ya lo sabemos, porque tenemos profecía, ¿de acuerdo?, acerca de eso y tenemos certeza. Por lo tanto, cualquier persona que no tiene esa certeza puede estar viviendo en incertidumbre acerca de qué pasa cuando te mueras. Pero, sin embargo, Jesús ha dicho, yo soy la resurrección y la vida, ¿me entendéis, no? Por lo tanto, la profecía es anticipación del futuro, incluso de un futuro que va mucho más allá de la muerte. Y esa es una función de la profecía. Esta es la profecía que los críticos de la Biblia dicen que esto no puede ser. ¿Cómo puede estar hablando Jacob de Judá y que de Judá viene el Mesías? ¿Cómo lo sabía? Si todavía faltaban años y años y años para que esto sucediese. Por lo tanto, los críticos de la profecía y de la Biblia dicen que esto se escribió después de que Jesús viniese. Y eso es imposible. ¿Cómo los profetas sabían que Jesús nacería en Belén, de Judea? Por otra parte, Belén está en la tribu de Judá, en el territorio de Judá. ¿Cómo podías...? No, pues claro, eso se escribió cuando Jesús ya vino, pues ya se escribe lo que dice Isaías, pero eso no tiene sentido. Es la certidumbre que Dios nos da a través de la profecía, ¿de acuerdo? Por eso dice Jacob, juntaos, escuchadme, lo que vuestro padre os tiene que decir.
Así que es bueno que escuchemos a la gente mayor. El otro día hubo un programa de lo de Évole, que estaba hablando del tratamiento que la sociedad da a las personas mayores. Es muy interesante para ver. Hizo un análisis de la actualidad, de cómo la sociedad trata a los mayores. Sabéis que está haciendo un programa en Canal Sur de personas mayores y es muy interesante para ver, ¿de acuerdo? Así que hay que escuchar lo que un padre tiene que decir y lo que tiene que decir al final de sus días. Bien, entonces vamos con el primero. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en poder, en dignidad, impetuoso como las aguas, pero no vas a ser el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. En lugar de decir Jacob, hijos míos, venid aquí, quiero daros un abrazo, me muero, que os llevéis bien, que es lo que deseamos también los padres. O sea, dirige una palabra que uno dice, oh, mal empezamos, ¿eh? Allí están todos los hijos, uno detrás de otro, y el que venía después dice, madre mía, el chorreo que le ha caído aquí al primero, pues a ver yo, ¿no? Era una situación un poco incómoda, ¿no? ¿O no? Porque todos esperarían que su padre dijera maravillas de cada uno de ellos, pero no estaría diciendo la verdad. Sin embargo, dice la verdad, aunque duele, y entonces le dice a él que tú eres el primogénito, pero te has envilecido. Has perdido por eso las prerrogativas, el derecho que tenías de poder, de posición y de dignidad. Era impetuoso como las aguas. Conocía bien a sus hijos y decía, tu carácter te puede. ¿De acuerdo? No puedes controlar tus impulsos, no tienes dominio propio, no puedes controlar tus instintos, hasta el punto que flirteas con mi mujer, con una esclava, ¿de acuerdo? Estás flirteando con ella a mis espaldas, con la concubina de Jacob, y te has acostado con ella y también con la madre de tus hermanos, porque Dan y Neftalí eran los hijos de Bilha, y lo haces en mi propia cama, en mi propio dormitorio, ¿no? O sea, esto habla de una manera de ser, de un carácter, de la manera en que él consideraba a su padre, ¿de acuerdo? Y él dice que te has envilecido. Bien, envilecerse es añadir a una maldad otra maldad. O sea, él fue el que dijo a José, lo vamos a vender, no lo vamos a matar porque eso no nos da dinero, vamos a venderlo y así cogemos algún dinero, ¿de acuerdo? Entonces, él participa de la venta de su hermano y está añadiendo a una mala acción otra mala acción. Decía Spurgeon que las pasiones no controladas de alguien pueden convertirle en pequeño cuando podría ser grande. Podría haber sido grande porque era el primogénito, pero su carácter, su manera de ser, sus acciones, le llevaron a ser peor cada día, a envilecerse, que eso es lo que pasa cuando sumamos a una mala acción otra. ¿De acuerdo? Así que es un ejemplo de que pudiendo ser el primero, es el último. Muchos serán, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Por lo tanto, cuando se trata de cómo me va a ir en la vida, el carácter, la manera en que tú eres, va a contar. No puedes esperar que las cosas vayan bien cuando tú estás actuando mal, ¿no? Cuando se trata de ser bendecido por Dios, también cuenta cómo eres, cómo actúas, cómo vives, qué haces. El carácter también cuenta. Muy interesante que cuando sigues a Rubén, que fue hijo de Lea, no hay nadie de su tribu que fuese mencionado. No hay ningún profeta, ningún juez, ningún rey que vino de la familia de Rubén. Simeón y Leví. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, y en su consejo
no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toro. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Para el segundo y el tercer hijo, también que eran hijos de Lea, Simeón y Leví, tampoco hay buenas noticias de futuro, ¿de acuerdo? El problema de estos dos hermanos era la ira, la violencia y la maldad. Fueron a una ciudad, la saquearon y la mataron a todos sus habitantes para vengar a su hermana, ¿de acuerdo? Y se convirtieron en gente violenta, malvada y peligrosa. Dice de él, Jacob, que desjarretaron toros. Digo, yo mirando esto, digo, ¿qué es desjarretar un toro? Bien, es coger un cuchillo y cortarle los tendones de los pies para que el toro no pueda caminar. Estos son los que cuando eran pequeños cogían los saltamontes y le quitaban las alas y las patas para ver cómo sufrían. Si tú tienes un hijo que hace eso, tiene que ser tratado, ¿no? Hay que llevarlo al psicólogo. Pues eran tan crueles que eran crueles con los animales también. Y alguien dice que esto de la crueldad con los animales, ¿no? Entonces, ese era el carácter de sus hijos, de estos dos. Por lo tanto, también hay palabras de advertencia para ello. En su consejo dice, no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. La idea es que no te tienes que juntar ni participar con gente violenta. ¿No? O sea, si tú estás saliendo con alguien, eres novia de alguien, estás saliendo y descubres que es una persona violenta, corta esa relación. No me juntaré ni mi espíritu con gente malvada y violenta. De hecho, mirad, sabemos que la tribu de Simeón se hizo pequeña, dice al final, los esparciré entre Israel. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que por causa de ser como eran, siendo grandes, se convirtieron en nada. Mirad, tengo aquí unos datos. Cuando empezaron a salir de Egipto, esta tribu de Simeón y de Leví era la tercera tribu más grande de todas las tribus. Pero 35 años después, cuando se hizo un censo en Israel, el 63% de la tribu de Simeón y de Leví habían muerto y se convirtió en una de las tribus más pequeñas. ¿Cómo sabía esto Jacob? Que terminarían por extinguirse. Bueno, es lo que pasa con una persona violenta, terminará por extinguirse. O sea, y es lo que pasa con la sociedad y con el mundo. Cuando el mundo es sumamente violento, termina por extinguirse, ¿no? Que fue lo que pasó en el diluvio. La violencia, cuando todo esto predomina, terminas por extinguirte. Pues eso pasó con esta tribu y ya Jacob lo está anticipando, los esparciré. Sin embargo, hay algo muy interesante aquí de lo que los esparció. Bueno, ¿qué pasó con Leví? Simeón pasó eso, pero Leví, cuando Moisés baja de Sinaí con las tablas, con los mandamientos, ¿qué es lo que había hecho el pueblo? Había levantado un ídolo. Sin embargo, Leví dijo que eso no estaba bien. Y gracias a oponerse a la idolatría, Moisés les encomendó la tarea de los levitas, que era servir al Señor. Y los esparció por todo Israel, no tuvieron territorio, pero estaban dispersos por todo Israel para llevar a cabo la misión que Dios de la palabra, del templo, de la adoración, etcétera, etcétera. En un sentido, a unos les disolvió en Israel para la extinción y a Leví, también por sus acciones de oponerse a la idolatría, pues también les extendió para ser de bendición a todas las tribus de Israel. ¿Sabéis quién era de la tribu de Leví? Era Moisés. Era de la tribu de Leví y era Aarón también. ¿Sabéis que cuando Jesús narra la historia del buen samaritano, quién fue el que pasó de largo? Un levita, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay un personaje en el libro de los Hechos que es Bernabé, el hijo de consolación, que dice que era levita. Sin embargo, de la tribu de Simeón no aparece nadie relevante en la Escritura. Bien, Judá. Te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti,
cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa al hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y la sangre de uva su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche. Mira, Judá también al principio fue malvado. Ya lo hemos visto a lo largo de toda la vida de José. Él odia a José como el resto de sus hermanos, participa en el complot para matarle, participa en el complot también para venderle como esclavo. Se casa, si lo seguimos después, se casa con alguien que no debía haberse casado, tuvo unos hijos y Dios les quitó la vida porque eran sumamente malvados, los hijos de Judá. Se acuesta con una prostituta que era su nuera, ¿de acuerdo? Y demuestra también aquí ciertas debilidades de carácter. Pero al final de su vida lo vemos que ha cambiado, ¿de acuerdo? Ha reconocido el mal que había hecho a su padre al mentirle y a engañarle diciendo que José había muerto. Y cuando se trata de Benjamín, con José le dice, mira, yo no quiero que le pase nada a Benjamín, yo quiero entregar mi vida en su lugar. Esto hace llorar a José. ¿Por qué hace llorar a José ese gesto? Pues porque ve que su hermano ciertamente ha cambiado, ¿de acuerdo? Ya no es tan malvado, ya no quiere hacer daño a su padre, ¿de acuerdo? Ni tampoco quiere hacer daño a su hermano Benjamín. En un sentido, todos somos como Judá. Todos somos malos, todos somos pecadores. Podemos llegar al punto de cometer atrocidades, pero según la historia de Judá, si nos arrepentimos, si vamos al Señor, si vamos a Jesús, podemos cambiar. Por eso todos somos pecadores, todos somos como Judá, pero vemos que hay esperanza para Judá, ¿de acuerdo? Si al final de su vida él cambia su manera de ser, su manera de tratar a los demás, cambia su carácter, reconoce y se arrepiente por el mal, por el daño que había hecho a su padre y también a José. Por lo tanto, todos somos Judá. Si tú sientes que no merece la salvación, Judá tampoco, ¿de acuerdo? Sin embargo, como había cambiado, ahora va a ser bendecido. Dice, te alabarán tus hermanos. Es la tribu de la que vendrían todos los reyes de Israel. Cuando dice no se apartará el cetro de Judá, el cetro era un símbolo de reinado, y todos los reyes de Israel vendrían precisamente de la tribu de Judá. Y el rey de reyes, que sería Jesús, vendría de la tribu de Judá. Aquí vemos también una anticipación, una profecía de lo que haría el Mesías cuando viniese. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Quién era Silo? Era Jesús. A él se congregarán los pueblos. Todos los pueblos, al final, en Apocalipsis, lo vamos a ver, vendrán y reconocerán al Mesías, ¿de acuerdo? A él se congregarán los pueblos. Por lo tanto, desde ahora hasta que venga el Mesías, Judá va a gobernar. Bien. Es interesante este dato porque así fue, pero cuando llegaron los romanos a Israel, Herodes estaba ahí como una marioneta de Roma. No tenía el poder que habían tenido los reyes de Judá. Pero la profecía de Jacob era tan clara, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga el Mesías. Sin embargo, parecía que había sido quitado el cetro de Judá porque Herodes no mandaba ya, porque quien mandaba era Roma. Es muy interesante el dato que los rabinos, cuando veían que Roma había usurpado el poder a Judá, aparentemente, caminaban por las calles de Jerusalén lamentándose y diciendo, ay de nosotros, el cetro de Judá ha sido quitado y Silo no ha venido. Desde aquí hasta que venga el Mesías, Judá gobernará. Pero parece que no gobierna Judá, que gobierna Roma. Pero no sabían que el Mesías ya estaba entre ellos, que Jesús tenía 12 años ya y estaba entre ellos. Ya había venido Silo, pero no lo reconocieron como el Mesías. Lo cual quiere decir que Jacob
muchos siglos antes, profetizó que habría esa descendencia de Judá, donde no se apartaría su cetro, el gobierno de Israel, hasta que viniera el Mesías. Y con el Mesías se congregarán los pueblos. La palabra de Dios se está cumpliendo, aunque los rabinos pensaban que se había cortado ese gobierno de Judá, porque el Mesías ya estaba entre ellos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Mira, la tribu de Judá fue la tribu más poderosa, más victoriosa en las batallas que luego libró el pueblo de Israel. A diferencia del resto de las tribus, el pueblo de Judá estaba destinado a ser importante, a ser poderoso, a ser grande, y se convertiría en la tribu más dominante sobre todas las tribus, lo mismo que el león domina sobre todos los animales. Judá será un león, ¿de acuerdo? Pero la buena noticia que ya está anticipando aquí Jacob es que el león de la tribu de Judá. Judá es un león, pero de ese león va a venir otro león, que será Jesús. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, dice lo siguiente. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Es Silos, es el Mesías. Ha venido y está aquí y tiene el poder de abrir los libros. ¿De acuerdo? Y a él se congregarán los pueblos. Esa es una profecía que todavía no se ha cumplido, porque eso se va a cumplir en el libro de Apocalipsis, cuando todos los pueblos, toda rodilla se doblará y todos los pueblos se congregarán y reconocerán que Jesús ciertamente es el Mesías. Y hay una profecía también en que toda Judá se convertirá y todo Israel se convertirán finalmente al Mesías. Así que Judá va a ser muy bendecido. Era pecador, pero arrepentido. Y la persona que es pecador, pero se arrepiente, que viene a Cristo y que actúa correctamente, va a ser bendecida. Cuando se trata de me va a ir bien en la vida, tu carácter cuenta. Cuando se trata de recibir la bendición de Dios, la manera en que nos comportamos cuenta. Zabulón, este era hijo de Lea. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puertos de naves y su límite hasta Sidón. Esta fue una tribu muy fiel al rey David. Muchos de los soldados de la tribu de Zabulón participaron en el ejército de David. Dice un texto de Crónicas que 50.000 salían en campaña para la guerra, dispuestos a luchar por David, eran de la tribu de Zabulón. Y dice aquí Jacob que la descendencia de Zabulón serán marinos. O sea, se dedicarán al comercio marítimo, ¿de acuerdo? Tendrán barcos, pescarán o tendrán naves, etcétera, y vivirán cerca del mar. Y se van a extender hasta una zona que se llama Sidón, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabía Jacob eso? El plan de Dios hacia todas las tribus. Lo que está haciendo aquí Jacob está orientando, porque claro, uno se pregunta, ahora que se habla mucho de la profecía, bueno, yo puedo profetizar a mi vecino, no sé qué, o yo puedo profetizar. Bueno, si eres Jacob, sí. Pero mucho cuidado, ¿me entendéis? Con entrar a adivinar el futuro, porque eso es adivinación y está prohibido por la Biblia, ¿no? Ahora, si somos Jacob y no tenemos todavía la Biblia, pues, ¿me entendéis? Podemos hacerlo, pero es muy peligroso que nosotros digamos cuál va a ser el destino de cada persona. Ahora bien, si no podemos entrar en detalle, como Jacob entra en detalle por revelación divina, sí que podemos predecir que si una persona es un ladrón, terminará en la cárcel. ¿O no? Por eso dice, mira, tú anda por el camino correcto, porque si andas por el camino correcto, te va a ir bien en la vida. Entonces, eso, ¿me entendéis? Eso sí que lo podemos hacer. Y además es bíblico y tal. No podemos entrar con quién te va a casar, con esta, con aquella, ¿me entendéis? Ese tipo de profecía yo creo que ya no entra dentro de los tiempos en los que estamos. Pero sí que podemos garantizar que una persona que no anda en los caminos del Señor se va a apartar, se va a enfriar, se va a alejar, ¿o no? ¿De acuerdo? Y que si una persona no es responsable en su trabajo, no es puntual,
no hace lo que tiene que hacer, pues probablemente va a perder el trabajo, ¿o no? ¿De acuerdo? ¿A que sí? ¿Por qué? Porque estamos convencidos que la bendición viene cuando uno actúa correctamente. Y eso es lo que está haciendo aquí Jacob. Conoce a cada uno de sus hijos, sabe cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, su carácter, sus dones, sus habilidades, y en alguna manera está orientando a sus hijos en esa dirección, ¿de acuerdo? Y eso es correcto. Dice el libro de Proverbios, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los padres sí que pueden ver cuál es el punto fuerte, el punto débil. Cuida esto, ten cuidado con aquello. Mira, tú eres muy bueno para la música. Vete al conservatorio, ¿me entendéis? Está de alguna manera orientando a sus hijos por el conocimiento que tiene de ellos hacia cuál va a ser su destino, cuál va a ser su futuro. Así que cuando se trata de la bendición, el carácter cuenta. Isaacar, hijo de Lea. Dice de él que es un asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Qué interesante, dice aquí que Isaacar es fuerte como un asno, un animal muy fuerte. Tiene muchas cualidades como persona Isaacar, pero es un flojo, como se diría hoy. Eres un flojo, eres un flojo. Dice que bajó su hombro. Hablando de flojedad, ¿de acuerdo? Es un indisciplinado. Vio que el descanso era bueno y que el trabajo era trabajoso y dice, pues yo descanso. Se recuesta, se acuesta, echa la siesta y después se vuelve a acostar entre los apriscos. Vio que el descanso era bueno, mejor que el trabajo y dice, pues voy a descansar. ¿De acuerdo? Y bajó su hombro, dejó de esforzarse y sirvió de tributo. Lo que está diciendo aquí es que recibió una porción de la tierra más adelante en la cual los enemigos intentaban usurparle. Al principio luchaba y defendía su tierra, pero al final dejó de hacerlo. Al dejar de defender su tierra, se convirtió en un esclavo de aquellos que le asaltaban. Pagará tributo por no coger la espada y defender lo que te pertenece. El carácter cuenta. Dan, hijo de Bilha, sierva de Raquel. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Era fuerte, era justo, era íntegro, era honorable. Cuando hay maldad, él la defiende, él lucha contra la maldad. Cuando hay falsedad, él lucha contra la falsedad. Defiende al que es débil. Será buscador de justicia. Se molesta de que alguien sea tratado injustamente y lo defiende. ¿Sabéis quién era de su tribu? De la tribu de Dan, Sansón. Sansón era de la tribu de Dan. Pero esta tribu fue problemática porque introdujeron la idolatría en Israel. Y introdujeron la adoración a otros dioses, como vemos en los profetas menores. Y algunos piensan que la frase «la serpiente junto al camino» puede referirse al anticristo, aquel que morderá, como dice en Génesis 3:15, el talón de Jesús, ¿no? Al anticristo que viene de la tribu de Judá. Por eso son elucubraciones. Lo que sí es verdad, cuando vamos a Apocalipsis, que hay una lista de los 144.000 sellados, se narra cada una de las tribus que son selladas y no está la tribu de Judá, la tribu de Dan. No se encuentra entre el relato de todas las tribus que van a ser selladas. Gad, hijo de Zilpa, sierva de Lea. Dice, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Será atacada esta tribu continuamente por los enemigos, habrá mucha oposición, pero él, sin embargo, a diferencia de Dan, va a luchar, va a defender lo que es suyo y va a prevalecer. Perseverará hasta el fin. Aser, hijo de Zilpa, siervo de Lea. El pan de Aser será sustancioso y él deleitará al rey, dará deleites al rey. Lo que está diciendo aquí Jacob, que va a heredar una tierra que va a ser rica, que va a ser muy productiva,
que va a cuidar de la tierra y que va a tener trigo, aceite en abundancia. Hasta el punto que Él va a proveer la comida de los reyes. Dice aquí que Él dará deleites al rey. Él va a suministrar a palacio el fruto de la tierra que Él cultiva. Neftalí, hijo de Bilha, sierva de Raquel. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. ¿Sabéis? Dice el texto de los evangelios, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, precisamente el territorio de esta tribu. Y cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Quiere decir aquí que Neftalí habitó en la tierra donde Jesús predicaría. ¿De acuerdo? Pero también está diciendo que es una cierva suelta. ¿Eso qué es? Una cierva suelta. Es un alma libre. Dice aquí que va a haber, cuando dice, pronunciará dichos hermosos. La idea es que va a ser un alma libre, va a producir sabiduría, poesía y va a ser gente de letras. Lo que van a hacer esa tribu. Así que, qué interesante, él conocía a sus hijos. José, hijo de Raquel, rama fructífera de José. Bueno, cuando llega José, pues aquí va a decir, versículo 22, que es una rama fructífera, es una rama bendecida, junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. El carácter que tenía José, la relación que José tenía con Dios, hace que José fuese bendecido. Esto es así. Vivía en un sitio árido, como una cárcel, como Egipto, un desierto. Sin embargo, como dice aquí, rama fructífera junto a una fuente. La fuente era Dios mismo, su relación con Él. Y eso hace que fuese sumamente bendecido. Bienaventurado, dice el Salmo 1, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el malo, como el tamo que arrebata el viento. ¿De acuerdo? La condición aquí para la bendición, en el Salmo 1, que fue lo que pasó con José. Fue bendecido por la profunda relación que él tenía con el Señor. No solamente por eso, sino que dice después Jacob, le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros. Está hablando de sus hijos como arqueros que tiran flechas contra José cuando le entregan y le venden como esclavo. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. ¿Por qué se fortalecieron? Dice, por las manos fuertes de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Fue bendecido por su relación con Dios, pero fue bendecido también por la manera en que José responde a las flechas que le lanzan sus hermanos. Porque dice que se fortalece en el Señor. Así que lo que José hace, cómo responde a lo que le hacen, se convierte en bendición. Y fue bendición porque para él Dios es fuerte. Mirad tres atributos de Dios. Dice, Dios es fuerte, Dios es pastor y Dios es la roca de Israel. Así que, ¿me entendéis? El pasado de José fue de bendición porque Dios fue fuerte, pastor y roca para él. Pero también anticipa Jacob aquí una bendición para el futuro de sus hijos y de su tribu. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios del Omnipotente, el cual te bendecirá en el futuro, con bendiciones de los cielos, de arriba, bendiciones del abismo, de abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Dice Jacob a José que en el futuro el Dios de tu Padre te va a ayudar. Es un Dios omnipotente, el cual te bendecirá. 6 veces se habla de la bendición sobre José en este pasaje. ¿Por qué? Porque José fue fiel a Dios. Fue fiel a su padre, fue fiel a Potifar
y fue fiel a Faraón. Y por eso fue bendecido. Y por eso dice que ha recibido bendición de arriba, espiritual, bendición de abajo, terrenal, puesto en el segundo lugar, rico, José, al lado de Faraón. Bendiciones de los pechos del vientre. ¿Qué quiere decir esto? Que tendrá mucha descendencia, que tendrá mucha descendencia. Las bendiciones de tu padre fueron mayores, etcétera, etcétera. Las bendiciones de José fueron las mayores bendiciones de todos los hijos, junto con las de Judá. ¿Por qué? Por la relación que él tenía de Dios, con Dios, porque tenía un conocimiento profundo de Dios. Todos queremos ser bendecidos, pero no todos somos como José. Tenemos que ser como José. Tener la relación que tenía José. Entonces, la bendición de Dios viene sobre José, porque José estaba completamente rendido a Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de bendición, el carácter cuenta. Benjamín, hijo de Raquel. Benjamín, el lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Dice aquí que es como un lobo fiero y rudo. Es un cazador. Probablemente su descendencia serían todos cazadores que matan y comen y viven de lo que matan, de lo que cazan. ¿Sabéis quién era de la tribu de Benjamín? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Era un cazador Pablo. ¿A quién cazaba? A los cristianos, los perseguía. Estaba en los genes de la tribu. Soy de la tribu de Benjamín, fariseo. Así que la salvación es igual para todos, pero no la bendición. La bendición está condicionada a nuestra relación, a nuestra obediencia en los caminos del Señor. El carácter cuenta y también saber si me va a ir bien en la vida. Lo que haces con la vida cuenta. Es muy importante, ¿no? El legado que dejamos a nuestros hijos. Decía Serrat, a menudo los hijos se nos parecen. Si tú eres un padre mentiroso que habla mal, probablemente tus hijos también lo hagan. Si tú no eres responsable, probablemente tus hijos tampoco lo sean, ¿de acuerdo? Pero tampoco tiene por qué ser así, por lo que vamos a ver ahora. Es importante cómo educamos a nuestros hijos, lo que transmitimos a nuestros hijos. Es importante también, vemos aquí, que los padres conocen a sus hijos, que son diferentes, que tienen diferentes intereses, diferentes maneras de ser, pero que uno hace lo correcto y los otros no. A unos les va bien y a otros no les va bien. Lo cual quiere decir que no puedes culpar a tu familia por tus problemas. Todos tienen el mismo padre, los caracteres son diferentes, hacen cosas distintas y se comportan de maneras distintas. Dice ahí en el vídeo de José que lo importante es cómo respondemos a las cosas que nos pasan. Las decisiones que tomamos son realmente las que determinan una cosa u otra, las que nos llevan a ser bendecidos o a no serlo. José podría haberse sentido como una víctima de sus padres, de la educación de sus padres, pero no vemos que se sentía como una víctima. Mira, José podía haber ido a una reunión de alcohólicos anónimos y decir, hola, buenas tardes, soy José, ¿no? Y la gente que hubiera dicho, hola, José, soy un pobre niño. Perdí a mi madre con 7 años. Además he sufrido bullying. He sufrido bullying de 11 hermanos que me han tratado mal. Me ha tratado mal Potifar, me ha tratado mal mi esposa, la esposa de Potifar. Me ha tratado mal el copero, el panadero. Se han olvidado de mí. La vida me ha tratado muy mal. He estado mucho tiempo en la cárcel cuando no lo merecía. Soy una víctima. Los demás me han hecho sufrir. Fue ciertamente así, pero no fue así José. Cómo respondemos a las cosas que nos pasan va a determinar tu carácter, tu vida, probablemente tu destino y también tus bendiciones. Hay que tener la relación que tuvo José.
en ese Dios poderoso que es pastor, que es roca fuerte, hacer la voluntad de Dios, como hizo José, y esperar bendición porque llegará. Dos personas pueden vivir en la misma familia, con los mismos padres, y una ir por buen camino y otra por el mal camino. Y la familia de José es un ejemplo de eso. Por lo tanto, termina bendiciendo Jacob a sus hijos. Pero bueno, ¿realmente los bendijo? No, porque parece que le echó una regañina. Mira, decir la verdad también es una bendición. ¿O no? Pero a pesar de todo eso, cuando vamos a la Nueva Jerusalén, en la Nueva Jerusalén hay 12 puertas y en cada puerta hay una placa con el nombre de cada uno de los hijos de Jacob. Y como decía en algún mensaje, podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué han hecho esto para merecer una placa en una puerta del cielo? Pues lo que ha hecho es Dios con su gracia, ¿no? A pesar de todo eso, ahí estarán en cada puerta los nombres de cada uno de ellos, ¿no? Muy bien, entonces muere José, fue enterrado y sus hijos lo lloran y aquí termina la historia de Jacob. La bendición está condicionada por nuestra manera de actuar, por nuestra manera de relacionarnos con Dios, nuestra manera de relacionarnos con los demás y como podemos ver en la vida de José. ¿Quieres ser bendecido? Pues actúa como José. ¿Quieres no ser bendecido? Cosa que nadie quiere, ¿no? Porque queremos ser bendecidos. Hagamos como hicieron Rubén, Simeón y Leví, ¿no? Que hicieron lo contrario. Porque cuando se trata de la bendición, el carácter cuenta. Y cuando se trata de ser bendecido por Dios, el carácter cuenta. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero es ahí cuando lo hacemos, cuando hay bendición. Si no lo hacemos, nos perdemos la bendición. Que el Señor nos ayude a ser bendición, a recibir bendición, a transmitir bendición también a nuestros hijos y a aquellas personas que Dios ponga delante de nosotros. Amén. Señor, te damos gracias porque también es una exhortación para nosotros. Señor, está claro, la obediencia trae bendición, pero la desobediencia no puede traerla, porque es así también como nosotros actuamos. No podemos premiar la maldad, no podemos aplaudir lo que es incorrecto, Señor. Como padres también actuamos de esa manera. De esa manera actuó Jacob con sus hijos, Señor, diciendo la verdad para que pudieran corregirse, para que pudieran hacer como hizo José. Te damos gracias de todas maneras, porque tu gracia es mayor que nuestro pecado y tú, a pesar de todo, Señor, tienes promesas para nosotros que son eternas. Te damos gracias por la obra de Cristo, por el León de Judá que ya ha venido y que está entre nosotros, que nosotros ya nos hemos congregado ante Él, le hemos reconocido como el Mesías, pero todavía hay muchos que todavía no lo han hecho y pedimos por ellos, Señor, que puedan congregarse ante Jesús todos los pueblos. En su nombre, amén. Muy bien, vamos a pasar hoy, que es el último domingo de mes, a participar de la Santa Cena con esta visión, esa profecía que estaba recordando al final del libro de Apocalipsis, que ya dice, uy, el capítulo 5 dice: lloraba yo mucho porque no había encontrado a nadie que pudiera ser digno de abrir el libro ni de leer y abrir los sellos. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz, la descendencia de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león ha llegado, la descendencia de David ha llegado, José, María, Jesús eran de la descendencia de David, de la tribu de Judá. Pues esto es lo que
lo que nos espera en el futuro. Es una profecía del futuro. Él es digno porque ha vencido, porque ha ido a la cruz, ha pagado por nuestros pecados, ha olvidado aquellas cosas que habíamos hecho en el pasado y nos ha dado la salvación y la esperanza de que Él va a regresar. Vamos a tener un tiempo de oración, de dar gracias al Señor, también por esas promesas, esas profecías que nos hacen también ver que Dios tiene control de todas las cosas y que su bendición nos espera. Amén.